Bien, vamos a orar. Ante Dios, Padre Celestial, venimos ante ti, ante tu presencia, Dios, reconociendo siempre tu grandeza, tu poder, tu soberanía, tu misericordia, tu bondad, Dios, reconociendo tu fidelidad, Dios, gracias por tu gracia, por tu favor, por tu misericordia para con nosotros, reconociendo también nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, oh Dios, pidiéndote siempre, Dios, purificación para nuestras almas, oh Dios, pidiéndote limpieza para nuestra vida, que tú nos ayudes, Dios, a andar en afinidad a tu voluntad, oh Dios. Gracias por todas tus bendiciones constantes para cada uno de nosotros, oh Dios. Mira que en esta tarde, oh Padre, vamos a hablar tu palabra. Te rogamos que tú quites nuestras palabras, nuestros argumentos, nuestras ideas, oh Dios, cualquier conocimiento humano en nosotros, cualquier humildad humana que sea quitada de nosotros, Dios, y te rogamos que tú nos ayudes a hablar tu palabra, Dios. Te rogamos, oh Padre, que tú abras nuestro entendimiento, nos dé de tu gracia, oh Dios. Oh Padre, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en Romanos, estamos leyendo, analizando el libro de Romanos, la carta, la epístola de Romanos, y hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 1 de Romanos. La vez pasada estuvimos viendo una introducción de la carta de Romanos, esta carta que fue escrita por Pablo, como ya sabemos, en el año 56. Sabemos que Pablo nunca había ido a Roma, nunca había ido a esta iglesia. Esta iglesia había sido fundada por aquellos cristianos que se habían convertido cuando Pedro dio aquel gran sermón. Y esos cristianos que estaban viajando y fueron hacia Roma, instauraron distintas iglesias, y Pablo les habla a esos hermanos. Pablo se introduce a estos hermanos y le da un mensaje de fe, un mensaje de confirmación, un mensaje de afirmación en la fe, y un mensaje sobre todo lo más importante que hay en la Biblia, un mensaje del Evangelio de Dios. Vamos a estar viendo hoy en particular los versos del 8 al 13 del capítulo 1, bajo el tema de servir, de servicio. Pablo fue un hombre de servicio, y eso podemos verlo a la luz de la historia, a la luz de todo Hechos, de todas las epístolas que vemos que él escribió. Y a través del ejemplo de Pablo, a través de la vida de Pablo, podemos ver algunas características que tuvo Pablo y que también debemos tener nosotros para servir a Cristo. Porque así como Pablo tuvo un llamado especial, y conocemos el llamado de Pablo para servir a Cristo, asimismo nosotros tenemos un llamado especial de parte de Dios para servirle. Debemos rogarle al Señor siempre que nos ayude a participar de la obediencia a este mandato y de la bendición de esta acción. Debemos rogarle siempre al Señor que nos ayude a servir, y siempre que tengamos la oportunidad de servir, gozarnos en el Señor y siempre dar lo mejor para con Dios. Y vamos a estar hablando sobre el servicio. Parte de lo que vamos a estar hablando está basado en el comentario de Mayen sobre la primera, sobre la epístola de Romanos. Y vemos 3 puntos que vamos a estar compartiendo, y el primero es que Pablo era un hombre agradecido. Pablo era un hombre agradecido. Y qué difícil muchas veces ser agradecidos. O ser agradecido es bueno cuando todo marcha bien, pero cuando las cosas marchan mal, cuando, como vimos aquella vez que hablábamos de la humildad, las cosas no son predecibles, es donde vemos el carácter de un verdadero creyente, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Pablo siempre estuvo agradecido, Pablo siempre daba gracias,
La palabra gracia era algo constante en las epístolas de Pablo. Y en el versículo 8 dice Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo primero que hace Pablo, dice aquí, es primeramente, ante todo, sobre todo, ¿qué? Doy gracias. Doy gracias al Señor. Y no solamente aquí en Romanos, que es la primera epístola que vemos, sino en todas, exceptuando Gálatas. Sabemos que en Gálatas hay una rapidez de Pablo de dar un mensaje, porque había algo importante estaba pasando, y Pablo salta en la introducción que normalmente él tenía acostumbrada. Pero en cada carta Pablo siempre da gracias. Y aquí comienza ¿cómo? Dando gracias. Si vamos a 1 Corintios 1:4. Primero Corintios 1:4 dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Allá en 2 Corintios 1:3 también habla, vemos como Pablo introduce esta carta. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Allá en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Allá también en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Colosenses 1:3 ahí mismo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Y si hacemos ejercicio con cada carta de Pablo, siempre vamos a ver a Pablo dando gracias a Dios. Pablo era un hombre agradecido, y nosotros, hermanos, como creyentes estamos llamados a ser agradecidos. ¿Por qué? Por todas las bondades de Dios hacia nosotros. Es un mandamiento bíblico estar agradecidos. Dice Efesios 5:20, que es un verso que conocemos: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a Hebreos 13:15 también, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Siempre, hermanos, debemos estar agradecidos de Dios. Siempre, en todo momento, el creyente debe dar gracias a Dios. Debemos dar gracias porque todo lo que pasa es porque Él lo permite, porque todo lo que pasa está bajo su control. Dice Romanos: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y tenemos que tener fe, hermanos, de que aún esa cosa difícil que nos está pasando nos va a ayudar a bien, porque Dios tiene el control de todo. Dice el comentario, hermanos: cuando el Espíritu reina y hay gratitud a Dios, cuando el Espíritu reina, hay gratitud a Dios.
un profundo sentimiento de aprecio y una espontánea expresión de ello. No es algo ocasional, sino continuo. No solo por las cosas placenteras, sino por todas. Cualquiera puede estar agradecido por la luz del sol. Se precisa del poder del Espíritu para estar o para ser agradecidos por las tempestades de la vida. Cuando el Espíritu de Dios llena y controla nuestra vida, hermano, vamos a estar agradecidos por todo y en todo, y siempre lo vamos a manifestar. Como dice el comentario, no es algo ocasional. Bueno, en este momento estoy agradecido, no, siempre, continuamente. Estamos agradecidos. No solamente por las cosas que nos causan placer, sino también sino por todas en absoluto. Es fácil estar agradecido cuando todo marcha bien, pero cuando las cosas son difíciles, hermanos, debemos siempre estar agradecidos con Dios. Algo muy importante que vemos es que siempre el objeto de Pablo de agradecimiento estaba claro, que era agradecido con Dios, porque Dios es quien permite todo y la gloria es para Dios. Él está agradecido de Dios porque el Evangelio y porque la fe de aquellos creyentes en Roma estaba siendo conocida. Se decía que en aquel tiempo el gobernador mandó a sacar a todos los romanos, porque un tal Cresto, según la historia, o en nombre de Cresto, estaban alborotando la ciudad. Y sabemos que ese nombre Cresto era una, vamos a decir, traducción errónea del nombre de Cristo. Es decir, que aquellas personas estaban dando a conocer el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pablo estaba agradecido a Dios con ello. Y era algo también normal en Pablo, no solamente dar gracias a Dios, sino también elogiar la fe de los creyentes. Y debe ser algo también común en nosotros, elogiar a los demás, ver lo positivo en los demás y ver lo mejor en los demás. Hay gente que siempre están como preparados para ver lo negativo de todo el mundo. Leía la historia de un personaje, ahora mismo no me recuerdo, que aún una de las civilizaciones más hermosas, como es la civilización Grecia, el hombre dijo, esa civilización es un desastre, porque él veía lo negativo de todo. Y como creyentes estamos llamados a ver lo positivo de los demás. No vamos nunca a poder ayudar a otras personas si no tenemos fe en ellos. No vamos a poder ministrar a otras personas si no tenemos fe en lo que Cristo puede hacer en ellos. Otra característica de Pablo es que Pablo, además de ser un hombre agradecido, era un hombre de oración. Y sabemos, hermanos, que los grandes hombres de fe eran grandes hombres de oración. Y sabemos que la oración es algo fundamental en la fe, en el cristianismo, en todo. La fe, la oración, como decía el hermano Ney una vez que vino a predicar aquí, es la respiración del creyente. La oración es la respiración del creyente. Pablo en sus oraciones exponía sus planes a la voluntad soberana de Dios. Eso lo vimos en el verso 10, donde dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Él encomendaba sus planes a Dios, dando a entender como siervo de Dios que no daría un paso en su vida que no fuese aprobado por Dios. Pablo no se iba a mover sin que Dios aprobara todo lo que él hubiese de hacer. Así que, hermano, cada plan,
cada deseo, cada voluntad debemos presentarla al Señor y esperar que Él nos diga qué hacer. No ser como los personajes de Santiago que dijeron, mañana iremos y haremos esto. No, debemos presentar todo a nuestro Señor Jesucristo. Debemos orar siempre. Debemos orar siempre. Si vamos a Colosenses 4, Colosenses 4, del 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que se manifieste cómo debo de hablar. Vemos aquí que Pablo estaba orando, y no solamente orando, sino también exhortando a los demás a que oraran en todo tiempo. ¿Para qué? Para que se abrieran puertas para predicar el Evangelio. Y algo que me llamó la atención mientras estudiaba el comentario de Ballén era que él decía, miran cómo Pablo categorizaba o hablaba de su éxito, de que el éxito de Pablo era el éxito del Evangelio. Muchas veces pensamos que el éxito va a ser algo secular, que se va a llenar la iglesia, o que va a haber X o tal cosa. El éxito de Pablo era que aún él estando preso, aún él estando cohibido de libertad, sufriendo, la palabra de Dios se esparciera, la palabra de Dios llegara a todo el mundo. ¿Qué visión del éxito de Pablo? Oremos a Dios para que esa sea nuestra visión del éxito, que el Evangelio de Dios sea predicado, llegue a todo personal. Decía Gregorio de Niza con respecto a la oración, el efecto de la oración es la unión con Dios. El efecto de la oración es la unión con Dios. Y si uno está con Dios, está fuera del alcance del enemigo. Mediante la oración conservamos la castidad, controlamos el genio y nos desembarazamos de la vanidad. Nos hace olvidar las ofensas, vencer la envidia, derrotar la injusticia, enmendar el pecado. Mediante la oración obtenemos bienestar físico, un hogar feliz, una sociedad fuerte y bien organizada. La oración es el sello de la virginidad y la garantía de la fidelidad en el matrimonio. Escuda al viajero, protege al dormido, infunde valor al vigilante, es refresco al cansado y consuelo al triste. La oración es deleite para el que está contento y solaz para el afligido. La oración es intimidad con Dios y la contemplación de lo invisible. La oración es el disfrute de las cosas presentes y la sustancia de las venideras. Roguémosle a Dios, hermanos, que nos ayude a siempre participar de este hermoso regalo de la oración, de este hermoso regalo que el Señor nos ha dado de este lado de la eternidad. Por último, hermano, Pablo era un hombre de anhelo. Pablo era un hombre de anhelo. La palabra anhelo significa
o viene de la palabra epipoto, que significa deseo profundo. El verdadero siervo es un hombre de anhelos. Uno que sirve debe anhelar servir. El que sirve al Señor, hermano, lo primero es que debe anhelar servir a Dios. Servir a Dios, como muchas de las cosas, o como todas las cosas de la fe, es un privilegio. Servir a Dios es una bendición. Servir a Dios no es algo forzoso, sino que es un regalo que el Señor le da a sus creyentes en un momento. Eso es el servicio, un regalo, un galardón. Y debemos anhelar servir. El que sirve debe anhelar servir. Y Pablo tenía 4 anhelos. Primero, un anhelo personal. Él deseaba verlos. En él estaba ese deseo personal de ir, de verlo. Así como un pastor quiere ver a sus ovejas, un profesor quiere ver a sus estudiantes, un padre a su hijo. Pablo tenía el anhelo de ver a aquellas personas. Segundo, tenía un anhelo de comunicación. Él deseaba comunicarles un don espiritual. Y cuando hablamos de un don espiritual, hablamos de que Pablo quería ayudar a aquellas personas a crecer en la fe. Él quería ser parte de ese crecimiento, de esa fe de aquellos romanos. El tercer anhelo es un anhelo de confirmación. Él no solamente se preocupaba por predicar, sino por establecer y confirmar las iglesias. Pablo no solamente quería predicar, bueno, voy para predicar, no. Él quería establecer y confirmar a las iglesias. Sabemos que aquellas iglesias, o lo que estaba pasando en Roma, no era una iglesia organizada como tal, porque no había ningún apóstol, sino que eran algunos creyentes que habían emigrado, algunos creyentes que estuvieron en Jerusalén y fueron a Roma, y estaban como dispersas las comunidades de la fe. Y como no había ningún apóstol, no había apóstol, Pablo fue a ayudar a confirmar esa iglesia, a ayudar a establecer a su iglesia, a organizarla. Y vemos que cuando Pablo llega, poco a poco se va organizando el cuerpo de Dios como una unidad, y se va organizando la iglesia. Si vamos a Hechos 14, los versos del 21 al 23, podemos ver más claramente esto. Hechos 14, del 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en la iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, a quien habían creído. Las personas no solamente predicaban el evangelio, sino confirmaron, establecieron en la fe a aquellos discípulos. Eso me recuerda a Epafras, que Epafras escuchó el evangelio allá en donde él había escuchado primeramente a Pablo, y fue a su ciudad natal, llevó el evangelio, le pidió a Pablo una carta, una visita del evangelio, y confirmó en la fe a aquellas personas. Pablo no solamente iba y predicaba, sino que buscaba confirmar, afirmar, establecer, profundizar en la fe de ellos.
Y por último, el último anhelo de Pablo es un anhelo de consuelo mutuo. Nadie puede vivir solo el Evangelio. Somos un cuerpo, somos una familia, somos un complemento el uno del otro, y tenemos que ayudarnos y consolarnos. Somos un cuerpo, hermanos, somos el complemento el uno del otro. Vamos a ir por último, a 1 Corintios 12, del 7. Vamos al verso 7 de 1 Corintios 12. Primero Corintios 12, versos 7, 12 y 26. Verso 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Verso 12: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo, así también Cristo. Y verso 26: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo, una familia en Cristo. Y qué bueno que el Señor le permitió a Pablo siempre tener esto claro y siempre permanecer humilde ante esta realidad de que nos necesitamos los unos a los otros. Pablo no fue con la intención de que yo voy a darle a ustedes esta bendición, yo voy a darle a ustedes este don espiritual. No, Pablo fue con la visión de que yo voy a darles, pero ustedes también me van a dar. Yo voy a predicarle, yo voy a ayudarle a afirmar la fe, pero ustedes también me van a ayudar a mí a afirmarme, me van a ayudar a consolarme la fe. De que él iba a enseñar, pero que también él iba a aprender en la fe. Hermanos, servir a Dios es un privilegio, pero para servir a Dios, para gozar de ese privilegio hay requisitos. Y dentro de esos requisitos es que debemos ser agradecidos. Debemos permanecer en oración y debemos, hermanos, anhelar servir a Cristo. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra, danos entendimiento, danos aplicación de la misma, Dios. Gracias porque tú nos has permitido encontrar muchos recursos donde podemos entender. Gracias porque tú nos has dado hombres de fe como Mayén, como MacArthur y otros hombres, como otros personajes que nos han dado de tu palabra entendimiento, Dios. Te rogamos a que estas verdades puedan ser vistas en nuestras vidas, oh Padre. Te rogamos a que estas verdades puedan ser evidentes en nuestros caminos, oh Padre. Te rogamos, oh Dios, que tu palabra pueda hallar fruto en nuestras vidas, oh Dios. En nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios los siga bendiciendo y bendiga a nuestro hermano José por dejarse usar del Señor en la predicación de su palabra. Vamos inmediato